Amigos televidentes de Punto Crítico, estamos conversando con el economista Jaime Aristi Escuder, que ha tenido responsabilidades en muchos gobiernos y todavía la sigue teniendo espacios importantes en la radio y en la televisión, tratando temas de importancia de la economía dominicana. Y hoy estamos conversando con él sobre diferentes aspectos de la reforma fiscal, que yo no le llamaría fiscal, yo creo que le llamaría tributaria, y justamente tributaria porque carece de los elementos fundamentales. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención de esa reforma. Ellos plantean unas reglas fiscales. Reglas fiscales para las cuales yo no sé si hicieron escenarios macroeconómicos de medir cuál sería el impacto, y sobre todo que no son reglas fiscales, porque lo que dicen es cumplir la ley en algún sitio, bajar el gasto corriente. O sea, ahí no hay reglas. Ahí ellos oyeron ese nombre y sencillamente les pareció muy bonito y lo pusieron ahí. Pero realmente no hubo un análisis justamente de todo eso que ellos están planteando como modificaciones de ingresos, cuáles son los impactos macroeconómicos que tienen y si eso efectivamente ayuda a la estabilidad del país. No, y si es viable, o sea, porque ellos te ponen unas metas, por ejemplo, del nivel de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, que este año que recién concluyó fue 70% y este año va a terminar como 64% por el crecimiento de la economía, pero a partir de ahí tú tienes que comenzar a desmontarlo para llegar por lo menos a 50, que era el nivel pre-COVID. Entonces, 50% del Producto Interno Bruto. Entonces tú dices, vamos a poner como meta que sea ese 50%. Tú dices, bien, ¿y cómo yo voy a llegar? Esta reforma, ponle que sea 2.6% del Producto Interno Bruto. ¿Qué más tú vas a poder conseguir? Son 140 mil millones de pesos. No, ellos dicen que van a lograr entre todos los impuestos 284 mil millones. De nuevo. Sí, de todos los impuestos, 284. Pero de las reformas son 140 mil en términos de las medidas. Quizás están pensando de nuevas recaudaciones que por el crecimiento de la economía, etcétera, y en términos de pesos, pero de nuevas recaudaciones ellos tienen 140 mil millones. Entonces la situación, el planteamiento es todavía mucho peor. Porque si le piensas sacar a esta economía de nuevos impuestos 280 mil millones de pesos, no estamos muy mal. Sí, hay que comenzar a construir las yolas desde ya. Mira, yo lo que veo cuando observo esto, en primer lugar, vámonos a lo que es el análisis. Ya estamos hablando de recaudaciones. En términos de distorsión, tal como está montado, es una reforma sumamente distorsionante de decisiones básicas, fundamentales, de decisiones de ahorro, decisiones de inversión, decisiones de trabajo, decisiones de producción. Y eso es algo muy negativo en un sistema impositivo. Cuando tú tienes tantas distorsiones, por ejemplo, tú tienes claras distorsiones entre las tasas marginales del impuesto sobre la renta de personas físicas, personas jurídicas, haces que se separen. Tienes no solamente doble tributación, como es el caso de los dividendos, sino hasta triple tributación cuando tienes, por ejemplo, que la renta está gravada. Entonces tú a partir de ahí dices, ok, si yo agarro esos recursos y ahora lo invierto en un certificado, y ese certificado yo lo tengo y genero intereses, pago impuestos sobre esos intereses, pero fíjate que fue a partir del ahorro que salió esa renta, se convirtió en no consumo, porque es renta menos consumo, ahorro. Ahorro genera intereses, y sobre esos intereses pago. O sea, fíjate que hay doble tributación, pero no solamente eso, sino que ahora están proponiendo que sobre ese ahorro tú vas a pagar también. Porque se establece que ¿pero por sobre encima, el stock o sobre el flujo de sobre el stock? Porque ¿qué pasa? Oye bien cuál es la situación. Te lo están tirando el caramelito de que te dicen solamente para aquellos que tengan por encima de 60 millones de pesos. Tú dices, no, pero eso es para los ricos. Sí, pero ¿quiénes son los que más ahorran? Entonces, sobre esas personas le van a colocar entonces un impuesto. O sea, fíjate, es una renta que originó un ahorro, y ese ahorro generó un flujo que es los intereses. Ese ya está grabado, la renta está grabado, y ahora el stock va a estar grabado. No, pero eso es una locura. Exactamente. Eso entonces, es una triple. Pero yo no había escuchado nunca eso. Sí, porque le meten que es un impuesto. Es un impuesto a la propiedad, o sea, que tú ahí sacan los inmuebles porque ya va a estar grabado con el 1%, y entonces te le ponen otro impuesto
a las otras partidas de tu riqueza, que va a ser, o patrimonio, que va a ser de un 1%. Pero eso tiene un impacto macroeconómico en el mediano y largo plazo, porque tú lo que estás haciendo es reduciendo el stock que te va a permitir mantener tu consumo en el futuro. Yo no sé si ellos hacen ese tipo de análisis. Y el crecimiento. Yo no sé si ellos hacen ese tipo de análisis dinámico. No mandan el modelito solo no, para que comiencen a revisarlo. No, porque yo creo que eso es básico. Cuando tú dices, por ejemplo, que esto no es una regla, es lógico. Cuando tú lo miras, tú dices, pero óyeme una cosa, aquí yo tengo un problema. ¿Dónde están los elementos que me determinan el impacto macroeconómico de esto que tú llamas una regla? Y si tú no me presentas eso, tú no sabes si eso va a ser positivo o va a ser negativo. ¿Cuál va a ser el impacto sobre el consumo? ¿Cuál va a ser el impacto sobre la disponibilidad de ingresos de la población? ¿Cuál va a ser el impacto sobre la capacidad de generación de empleo de la economía? Si tú no dices eso, tú no puedes decir que esa es la regla óptima. Pero es peor todavía, porque habría que haber medido cuál es el impacto. Si hay un aumento del impuesto sobre la renta, tú lo que estás haciendo es disminuyendo el ingreso disponible. Claro. Por tanto, está disminuyendo el consumo y está disminuyendo el ahorro. Claro. Pero el ahorro sirve para acumular capital, correcto, para invertir. Entonces tú lo que estás es comprometiendo el crecimiento económico futuro de la economía. Claro. Entonces, eso no se midió porque yo no lo vi. No lo publicaron. No lo divulgaron. No lo divulgaron. No lo divulgaron, porque ahora esa es la palabrita. Así, entonces, si no se ha divulgado para convencer a la población con la que se tiene que conversar esta reforma fiscal, eso era fundamental, eso era una información importante, porque habría que ver cuál es el efecto que tiene esa grabación de la renta sobre el producto, porque sabemos que el 80% del producto es consumo. De tal manera, si tú vas a estar afectando el consumo, vas a estar afectando indirectamente el producto, con lo cual vas a recaudar menos. ¿Cuál es el impacto? ¿Se sabe? No lo sabemos, Jaime. No se ha hecho ningún tipo de análisis que va a tener un impacto, definitivamente. Sobre renta, sobre incidencia de pobreza y sobre distribución de ingresos. Son varios elementos que yo tenía que poner sobre la mesa para ver el impacto. Ahora, lo grave es que ellos prometieron esta reforma a las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales, a tus amigos del Fondo Monetario Internacional le prometieron esto, al Banco Mundial le prometieron esto, y la pregunta es, si no aprueban la reforma, ya sea la reforma del presidente Luis Abinader, que es distinta a esta que está circulando, eso hay que volverlo a decir, el presidente Luis Abinader tiene una reforma totalmente distinta antes de que fuera presidente. Entonces, si no aprueban una reforma fiscal, ¿qué va a pasar con las calificadoras de riesgo y la calificación de riesgo de la República Dominicana? Bueno, o sea, la deuda dominicana es una deuda altamente especulativa, BB más, y ese, dependiendo de la calificadora. Sí, okay. Sí, eso es. El asunto es el siguiente. Pero si perdería calificación. Claro, perdería calificación. Subiría entonces la tasa de interés. Y subiría la tasa de interés, es decir, que el futuro, los compromisos futuros van a ser más caros. Exactamente. Ahora, y eso implicaría también una subida de la tasa de interés de equilibrio en la República Dominicana. Y ese aumento de la tasa de interés de equilibrio en la República Dominicana significa un menor nivel de inversión. Y eso entonces perjudica al stock de capital, que es lo clave para el crecimiento potencial. Por eso están en lo que se llama un catch-22, están atrapados. Pero ojo, a lo mejor eso le conviene mucho al Banco Central, porque evidentemente teniendo una tasa de interés local más alta, podrían venir capitales aprovechando esa tasa de interés y podría fortalecer aún más el peso dominicano frente al dólar norteamericano, creciendo las reservas del Banco Central. Mira, yo creo que el banco ha hecho un buen trabajo en términos de credibilidad. Eso yo creo que hay que reconocerlo al banco. En situación como la que se vivió el año pasado y en otros episodios adicionales, yo creo que haber mantenido la estabilidad del peso dominicano, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento. Pero ha costado mucho, Jaime. No, está bien. O sea, habría que ver cuáles son las alternativas, las diversas opciones que tú puedes tener para lograr esa estabilidad macroeconómica, pero de que se ha logrado, se ha mantenido la estabilidad. Y tú sabes que el crecimiento de la economía está estrechamente vinculado también con la estabilidad. La economía, cuando hay inestabilidad, no crece. Yo recuerdo cuando yo llegué al país, en 1989, estábamos en medio de una situación bien delicada, y en el 90, que subieron esos precios un 80% la tasa de inflación, la economía cayó en 5% del Producto Interno Bruto.
5%. O sea, siempre que hay inestabilidad macroeconómica, y eso tú lo viviste en 2003, 2004, cuando hubo que salvar a todos esos depositantes, se generó una situación donde la economía, si no se hubiese salvado, ¿cuál hubiese sido el impacto, por ejemplo? Si tú hubiese dicho, yo no voy a salvar a los depositantes, no voy a pagar el precio de ese salvamento, el impacto sobre el Producto Interno Bruto, 15% del PIB hubiese sido fácilmente. Bueno, porque el agujero era 20% del PIB. Entonces, ahí se ve que hay momentos que tú tienes que tomar decisiones. Entonces, yo lo que creo que la estabilidad tiene un precio y la estabilidad ha sido positiva para los agentes económicos. Ahora, volviendo al tema de la reforma tributaria, yo creo que ahora mismo el gobierno va a tener que hilar muy fino, porque la población, óigame bien, la población, con esta inflación importada que se está registrando, con este incremento de los precios de los combustibles, ese precio de los combustibles que usted está viendo... De todos. Óyeme bien, ese precio que usted está viendo en la estación de gasolina, ese no es el precio de la gasolina, ese no es el precio del diésel, ese es un precio que le está costando al Estado entre 400 y 500 millones de pesos semanales. Si eso se libera, usted no se imagina cómo se va a meter ese galón de gasolina. Entonces, dado esa situación, venir con esta reforma en este momento, la población pudiera no gustarle mucho. Óyeme bien, recuerden, y esto te lo digo porque 1984, y esto fue a propósito de un tuit, de Julio Curi, que me lo pregunta a mí, me dice, Jaime, ¿qué tú opinas de esto? ¿Podría desembocar en algo parecido a lo de 1984? Se lo pregunta a Miguel Guerrero, que escribió un libro de eso, que está bien, pero y luego me lo pregunta a mí. Y yo digo, óyeme, es delicada la pregunta, definitivamente, muy delicada. Y yo aprovecho para decirle, óyeme, lo que hay que manejarlo bien en esta situación. Hay que manejarlo bien porque el choque que estamos teniendo de inflación importada, fíjate que la de Estados Unidos, 5.4% a septiembre, la inflación, y se prevé que aunque sea transitoria en términos de un horizonte de política, en realidad durante los próximos meses vamos a tener todavía precios altos. Sí. Y eso va a impactar muchísimo el poder adquisitivo de la población. Y si a eso le añadimos una reforma fiscal, una reforma tributaria o un paquetazo tributario, ahí te puse las tres categorías, podemos decir que eso va a repercutir de una forma muy negativa sobre el nivel de bienestar de la gente. Pero ellos pudieran, en lugar de contemplar esa reforma fiscal, pudieran comenzar a desmontar la evasión fiscal y ellos van a obtener recursos claro, por eso. Claro. Y también también pueden hacer las exenciones fiscales, pueden comenzar a desmontarla y de ahí tienen dinero para... Exacto. Pero eso tiene que ir con una racionalización del gasto. Exactamente. No pueden seguir regalándole, por ejemplo, 100 millones de pesos a un grupo de X de personas. Sí, no. O sea, porque, no, óyeme, y atento a que tú regalas 100 millones de pesos. Claro, y eso dice que a los funcionarios hay que darle gasolina. Quitar eso y quitar todo lo que sea superfluo. Y esa profusión de propaganda gubernamental, usted tiene que eliminar eso. Sí, eso no se necesita. Eso no se necesita. No se necesita. Si hay un anuncio que hay que hacerle a la población, por ejemplo, como en el caso de la pandemia, claro, que es de interés público, entonces se hace un anuncio, pero no por cualquier cosa, una inauguración del presidente, ahí van las cámaras y no. Tú sabes un anuncio que es, como tú dices, muy profuso, es el anuncio de obras públicas, a mí me da vergüenza. El de obras públicas, donde te dice, no, que hemos gastado 72 mil millones de pesos, no digan eso, por favor, no digan eso. Con todas las necesidades que tenemos. No, y que en este año no han gastado 72 mil millones de pesos. Eso es desde quizá el día 1. Y como quiera, la pregunta es, ¿y cuánto tú debiste haber gastado? Este año tú tienes un presupuesto de 130 mil millones de pesos. Y si llegas a 60 este año completo, con relación a esos 130, es mucho. Ya, no, porque se ha reducido mucho. La última ejecución presupuestaria que se publica, la relación es 94 y 6. Sí. O sea, 94 de gasto corriente es una inversión, pero dramática, de lo que ha sido la estructura de gasto del gobierno. Claro, no le vamos a pedir lo que hacía el doctor Balaguer, que era 50-50, no se lo vamos a pedir, pero aunque sea 70-30, 75-25, que hagan un ajuste, o sea, porque no va a cambiar de un día para otro, pero no puede dejarse que la inversión caiga
a ese nivel. 1%, el nivel más bajo en los últimos 60 años. Por esa razón es que yo digo, como el gasto público dominicano es fundamentalmente en gasto corriente, el impulso fiscal de un peso que se gasta es tan bajo como 1 centavo como lo calcula el fondo. O sea, es decir, que el impacto que tiene y el efecto multiplicador del gasto público es muy reducido, y es justamente porque todo se está dedicando a, digamos, gasto corriente, pero de ese gasto corriente tú tienes que sacar el 32% que va a intereses de la deuda pública. Claro, que ese, claro. si va al exterior, no tiene impacto aquí, y si va a los locales, eso forma parte de una decisión de ahorro que tienen, y que esa no lo van a poner no lo van a gastar. Va a seguir siendo parte de su estrategia de ahorro para el largo plazo. Sí, con relación al multiplicador, es mucho mayor el multiplicador de la inversión no, la que de la inversión pública, por supuesto, que el gasto corriente. Por supuesto, claro, porque claro, la inversión tiene dos avenidas por las cuales impacta la economía. Por un lado, ensancha la capacidad productiva, pero por otro lado crea empleo. O sea, esa misma capacidad productiva, cuando tú cambias la función de producción, es decir, la relación entre capital y trabajo, si incrementaste el capital, pues para mantener la misma función de producción tú tienes que incrementar el trabajo. Entonces, tienes incremento de la capacidad productiva y empleo, y ese empleo demanda. Entonces, eso es lo que no entienden. ¿Por qué ha habido un sesgo tan extraordinario sobre el gasto corriente? Pero sin embargo, entonces, tienen una campaña publicitaria diciendo que la inversión pública ha aumentado. Eso es lo que yo no entiendo. Ahí volvemos al tema de decir que se ahorren ese dinero, porque no es verdad que la población le va a comprar el cuento de que la inversión pública ha aumentado cuando cada mes José Rijo le publica que no ha aumentado al nivel que debió haber aumentado la inversión pública. Entonces, saquen la publicidad de obras públicas, sáquenla, no tiren al medio al pobre ministro. Ya, bueno, lo que pasa es cuando ministro de Obras Públicas, cuando un gobierno no hace, cuando un gobierno no hace, Jaime, se hace propaganda. Ah, como Goebbels. Claro, o sea, si tú no has logrado, digamos, hacer tu trabajo, entonces efectivamente tú tienes que propagandizar que lo has hecho. Sí, Jaime, eso, delicado eso. Sí, como todo, tiene límites en esta vida. El programa nuestro acaba de terminarse el tiempo, y nosotros solamente queremos decirle, queridos amigos, que mañana tendremos otro encuentro aquí en Punto Crítico. Buenos días. Buenos días. Gracias, Jaime. Gracias a ti.